¿Qué tal, amigos de Debate Libero? Dortmund está enfermo de Dortmunditis, señoras y señores. Nuevamente los aurinegros dejan escapar puntos, un empate sorpresivo, quizá no, quizá es lo que ya estamos acostumbrados, lo que nos hace siempre, o lo que le hace siempre el Dortmund a su afición. Se tambalea así como este micrófono, nuevamente no consiguen y dejan puntos en el camino, no consiguen la victoria y el Leipzig se consolida cada vez más como, al menos por el momento, el segundo mejor equipo de Alemania, al menos por el momento. Un empate ante Frankfurt, que no sé cómo lo viste, mi querido David, buenas noches. Dortmund no está sólido y yo diría que nos podemos ya atrever a decir que no es candidato para él. Hola Israel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por supuesto a toda la gente que nos acompaña en Debate Libero una semana más. Y bueno, es lo de cada temporada con el Dortmund y con el señor Favre, ¿no? Cuando por fin parece que esta va a ser la buena, otra vez un tropiezo, ahora en 2 semanas consecutivas y como lo venimos diciendo cada semana, son estos partidos que en teoría son 3 puntos que deberías tener en la bolsa. Los que tienes presupuestados son los que al final hacen esa diferencia con el Bayern Múnich. Sí, así es. Bueno, un Bayern que también sigue en plan grande, sigue jugando muy bien, pero pues parece que este fin de semana encontró la horma de su zapato. Pero es curioso, bueno, antes de pasarnos a otro partido, ¿no? Porque yo creo que lo más interesante para comentar en esta ocasión, pues es precisamente el, el Dortmund. Cada vez que empieza a ganar, a ilusionar, como bien decías antes, como que ya sabemos que ese es el preámbulo de que van a tropezar, ¿no? Y bueno, tú, como bien planteas, como hablamos muchas veces, ¿no? Siempre tienes estos partidos que dices, bueno, estos no los voy a, quizá no los voy a ganar, todos estos sí me los tengo que llevar y así voy a ser campeón. Seguramente que la jornada anterior contra Colonia, pues se contaba con que esos puntos los ganara. Y si bien el Frankfurt siempre es un rival incómodo, o últimamente se ha convertido en un rival incómodo, tuvo una gran temporada cuando estaba por ahí todavía Jovic y tenían algunos jugadores, y de pronto pues esta temporada sigue gustando, sigue jugando bien, pero bueno, por plantilla, por nombres, por lo que vienen mostrando semana a semana, el Águila debería de haber sido una aduana sencilla para Dortmund. Sin embargo, bueno, Irland ya 2 jornadas sin ganar. Sí, no, y digo eso, siempre también lo destacamos cada semana. Aquí somos críticos de Lucien Favre y del Borussia Dortmund. Hay mucho talento, hay mucha juventud, pero a la hora buena falta ese carácter que hemos venido diciendo, que les falta ese hombre que pueda colgarse o llevarse el equipo al hombro y pues rescatarlo de esos malos ratos que todos los equipos tienen, pero a diferencia de Dortmund, lo vamos a comentar en su momento con el buen Darío, claro, cuando parece que un equipo importante como el Bayern Múnich flaquea, Hansi Flick hace los ajustes, se arriesga y sale el carácter de los jugadores y adelante un partido complicadísimo con un RB Leipzig que jugó bastante bien. Sí, no, y bueno, digamos que siempre lo he dicho, pues hay rivales que a lo mejor te van a complicar más y lo sabes. Y bueno, lo de Leipzig lo de Leipzig en Bayern, pues se podía esperar, ¿no? Se podía que le se sabía que podían complicarle. Y como dices, bueno, ahí sí salió el carácter. ¿Crees tanto que es una cuestión de carácter? Es una cuestión de carácter, y vamos a darle la bienvenida a nuestro estimado Darío desde Argentina.
Ahí estamos, Alemania, México y Argentina. Para ustedes, amigos, hablando de fútbol alemán, con pues Ale- mucho conocimiento. Alemania, México y Argentina, que tienen tanta historia en los mundiales, ¿no, chicos? 2006, 2010, ahí con México, especialmente 2006, perdón, 2010 también, y con Alemania ni hablar, ¿no? Que ya es un clásico Argentina-Alemania. ¿Cómo les va? Les envío un gran saludo aquí desde Argentina, a México, a mi querido amigo y colega David, y a Israel también, y a la gente, por supuesto, que está del otro lado conectada con Debate Libre, que es un programa que me emociona antes de hacerlo, ya lo empiezo a pensar y ya me empiezo a emocionar, no solo por el fútbol alemán con el que he crecido y admirado de chico, sino de compartirlo con ustedes, ¿no? Si les parece, podemos comenzar como ustedes habían comenzado y girando el balón por el campo de juego, donde nos movemos por toda la cancha, con Bayer Leipzig. En primer lugar, quiero decir que otra vez nos han regalado, como dijimos en aquel Der Klassiker, con Bayer Dortmund, otra gran velada Bayer y Leipzig, mostrándole al mundo por qué hoy la Bundesliga verdaderamente es el mejor torneo, es el más atractivo, es el que tiene las mejores variantes tácticas, entrenadores audaces, lo de Julian Nagelsmann haciendo un partido proponiendo, yo creo que el partido, no sé si lo comparten, al minuto de juego marcó lo que iba a hacer, con el tiro de afuera de Sabitzer, el austríaco, al minuto de juego y en el travesaño de Manuel Muralla Neuer, ya empezaba a vislumbrarse un partido extraordinario que nos ha dejado tanto Bayer como Leipzig. A mí particularmente de Leipzig me ha gustado mucho Forsberg, con el cual habíamos hablado con David, que después del parate que él tuvo por una lesión, ha vuelto rejuvenecido y ahí es el entrenador, el gran responsable. Upamecano, que en la previa habíamos dicho, ¿no?, que iba a tener un duelo especial con Lewandowski, tuvo un duelo maravilloso. Upamecano me pareció otra de las grandes figuras. Angelino por banda izquierda, una vez más, se hizo presente en los partidos importantes. Y por parte de Bayer, una vez más, le tira un ancla Thomas Müller a Joachim Löw, jugando un partido de clase A en los partidos importantes. Musiala, lo hablábamos con David en el post partido, cómo sorprende Flick, ¿no? Cuando sale Javi Martínez, lo dijimos con David, nos sorprendió el ingreso de Musiala, como dice David, el nene Musiala ingresó y realmente el Bayern se reconvirtió en un equipo de corte más ofensivo. De ahí viene el empate. Coman, una vez más, Mr. Lisboa, con 3 asistencias, demuestra por qué es un jugador insustituible. Y el pulgar para abajo, mío, es otra vez para Leroy Figurita Sané, que Hansi Flick había tenido una charla previo al partido y le había dicho, esta es una información que me ha llegado, le dijo, te voy a dar la titularidad, quiero ver que me lo demuestres en los partidos importantes y no con los de goles decorativos. Y una vez más, cuenta pendiente para Sané. Y ayer en Sky, Lothar Matthäus, todo un emblema y una leyenda en Alemania, se encargó de apuntalarle al Leroy Sané. Dijo, perdió todas las pelotas posibles, nunca fue trascendente por banda derecha. Dijo, pasó totalmente inadvertido y se preocupó más por su jugada individual que jugar para el equipo. Me imagino que Hans-Dieter Flick le debe estar haciendo un buen tirón de orejas a esta figurita que, como dijo Israel, evidentemente que al lado de Guardiola no aprendió absolutamente nada. Sigue jugando mucho con los ojos hacia el balón, ¿no? Falta de perspectiva. Cuando tú eres un lateral, ¿no? Con la velocidad y con el talento que tiene este muchacho para el manejo de la pelota, es un buen dribleador, es un jugador explosivo que sabe que tiene gran velocidad. Tenía esta discusión justamente con un colega de Deutsche Welle, mi estimado amigo Juan Pancorbo, le mando un abrazo. Yo decía, no, que es un gran jugador. Yo le decía que no es un buen jugador, es un buen dribleador, es un muchacho muy talentoso, a lo mejor hubiera tenido un futuro muy promisorio en estos shows de futsal donde se dedican a pues pasar la pelota entre los pies del otro jugador, pero driblear y hacer cabrioletas y cosas de este género. Pero la cuestión es que en esa posición
tú tienes que saber quitarte 1, 2, 3 jugadores, porque no todos nacimos siendo Maradona, y le mandamos todos nuestros más cariñosos pensamientos al gran pibe de oro, donde quiera que esté. Y bueno, hay que saber después mirar la pelota, mirar a dónde vas a pasar la pelota, porque ya quitarte un cuarto jugador se comienza a ser difícil. Y cuando tú tienes este talento para dejar jugadores en el camino, consigues que el rival se cargue, como si tú tuvieras peso, se cargue hacia tu lado de la cancha, y en ese momento es donde tú tienes que saber, ok, ya vinieron estos dos jugadores, ya me dejé a 2 atrás, ahí a donde, cuando esto sucede, como hay un número determinado de personas en el campo, significa que se están creando espacios para que tú puedas mandar un centro y que tu compañero continúe creando peligro. Si tú, Perdón, Israel, hay dos jugadas que grafican a la perfección esto que estás marcando. Disculpame que te interrumpí porque amerita la situación, ¿no? Esto es una charla. Totalmente. Exactamente. Y también, por supuesto, David está invitado a participar e interconectarnos, ¿no? A ver qué opina. Digo, hay dos situaciones muy particulares del juego. Una donde Leroy Sané engancha, ¿ok? Pasa por la zona de Angelino. Lo elude, lo driblea muy bien porque nadie está desconociendo el talento que tiene Leroy Sané. Ahora bien, cuando quita un hombre encima se genera este espacio que tú estás hablando. Se genera la atracción. Lewandowski hace la diagonal entre Upamecano y Mukiele para buscar el espacio. Y para llevarse las marcas, atrae, por el contrario, Thomas Müller. ¿Qué hace este chico? Tiene 2 opciones de pase. Ninguna de las 2 le alcanza. Necesita esperar, necesita ir por banda. Claro, ya el Leipzig rápidamente pasó la línea de la pelota. ¿En qué terminó la jugada? Perdiendo el balón y en un contraataque de peligro con una jugada que un Kanku, un delantero realmente interesantísimo, define por arriba de Neuer, que pasó muy cercano con opción de gol. Más allá de eso, lo que quiero reiterar y lo que tú marcaste, Israel, el gesto y la cara de Müller. Müller lo miró como diciendo ¿y? Y Lewandowski lo mira como diciendo ¿y? Y este chico agacha la cabeza y vuelve caminando, ¿no? Porque parece un chico, insisto, verdaderamente lo digo, más allá de no compartir un montón de cosas de Pep Guardiola, lo cual me merece el mayor de mi respeto, pero es una cuestión de gustos, digo, evidentemente no aprendió nada en 3 años en el Manchester City. Cuando dicen que Guardiola es un gran docente, ahí el gran docente tiene que enseñar, digo, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto. No, yo precisamente yéndonos a la cuestión de los entrenadores, yo es lo que más destacaría de este duelo, que ya se está convirtiendo en una rivalidad muy interesante en las últimas temporadas, partidos espectaculares, partidos en los que el Bayern Múnich no le puede ganar al equipo de Nagelsmann. Incluso se me viene a la mente, tal vez la última victoria fue, si no me equivoco, en la Pokal, y previo a ese un 5-4 que Robben resolvió en el minuto 90, un 5-4 si no me equivoco, pero es una rivalidad que se está volviendo muy interesante, pero yo me quedaría con los técnicos, más allá de lo que vimos en la cancha, los técnicos, que si el señor Klopp no levanta la mano para la selección, ahí están 2 que la están levantando con claridad. Por ejemplo, fue muy lindo ver cómo iba evolucionando el partido. Por ejemplo, lo que ya comentábamos ahí en el Twitter, Darío, con la lesión de Martínez, yo creo que pocos se imaginaban la entrada de Musiala y se vuelve perdiendo el partido. Un cambio ofensivo, por supuesto. Más adelante también con la evolución del juego, responde Nagelsmann metiendo a Dani Olmo y a Kevin Campbell, que puede dar ese lujo además, ¿no? De que son 2 equipos muy versátiles que tienen una plantilla amplia, muy interesante y que pueden hacer ajustes dependiendo de cómo va el partido, ¿no? Y eso es algo que por el otro lado al señor Favre siempre le criticamos, ¿no? Tal vez esa falta de hacer los ajustes a tiempo, tal vez tener esa variedad en su plantilla también, porque hablamos de un Borussia Dortmund que tiene mucho talento, mucha juventud, pero tal vez le falta esa amplitud o esa variedad, mejor dicho, en su plantilla, que tanto el Bayern como el Leipzig, que luego es un equipo que muchos tal vez no le ponen atención como debería, ¿no? Es un equipo muy interesante, ya hablamos de, en este caso, el ingreso
de Dani Campbell, pero en el 11 inicial tenías a otros jugadores como Savitza, tenías a Forsberg, que ya destacó también Darío, tienes también a Justin Kluivert, que ya hizo su gol también, tienes a Sorloth. Entonces es un equipo a mí que la verdad me gusta mucho, creo que es una plantilla infravalorada en lo general. Hay algunos que destacan, por supuesto, como Angeliño, pero en lo general creo que es una plantilla muy redonda y que va a ser, yo creo, el que le va a dar la batalla hasta el final al equipo de Hansi Flick. Y a no olvidar, perdón, David Israel, y a no olvidar que también le han faltado dos futbolistas que son determinantes. ¿Por qué? Porque le ocupan varios roles, ahora voy a nombrarlos, porque les pueden jugar como centrales, pero como laterales puros también, que son nada más ni nada menos que los dos titulares del seleccionado alemán. Estamos hablando nada más ni nada menos de Klostermann y de Halstenberg, dos jugadores que les pueden jugar por dentro como zagueros centrales, porque cuando a veces, en ocasiones, el ajedrecista Nagelsmann utiliza variantes en los sistemas tácticos que puede jugar con línea de líbero y dos stopper, o bien con la línea tradicional de 4. Cuando juega con 4 defensas, Halstenberg y Klostermann ocupan las bandas y se transforman prácticamente como dos extremos cuando Leipzig ataca. No así cuando juega como centrales, entonces se utiliza también como centrales. Entonces, lo que dice David, la versatilidad que ofrece Leipzig, lo marca también en la Champions, lo ha marcado llegando nada más ni nada menos que a semifinales en la última temporada. Ahora tiene un partido realmente complicado con Manchester United, donde va a tener que definir ahí, a ver quién va a pasar de fase. Pero, exactamente, pero estamos hablando de realmente un gran rival, y desde este lugar, desde este pequeño lugar en Debate Libre, me atrevo a empezar a decir que el nuevo Der Klassiker no va a ser Bayern Múnich, Borussia Dortmund, por la paternidad que está teniendo Bayern. No así Bayern Leipzig, como bien marcó David, ese partido extraordinario con el gol del Robben 5-4 en la última victoria en Bundesliga, y la final en la Pokal por 3-0 con otro entrenador desvalorizado por muchos, pero no así aquí en Debate Libero, que merece el mayor de mis respetos, que es Niko Kovac, obteniendo la final de la Pokal frente al Leipzig de Rhein-Neckar en 3-0 ahí en Berlín, donde debe estar muy cerca de Israel seguramente en ese hermoso estadio. Pero sí, estamos hablando de un equipo que merece el mayor de nuestros respetos y seguramente será quien le va a dar pelea por ese hermoso trofeo que es la ensaladera a este super equipo con un super entrenador como Hans-Dieter Flick. Hay que estar muy atentos. Perdón. Continúa, David, por favor. Perdón, Israel, ahora que está tan de moda esta serie de Netflix de Gambito de Dama con el ajedrez, yo creo que eso es lo destacable de este partido, ¿no? O sea, cómo los dos entrenadores iban dando lectura y le iban respondiendo al otro literalmente, ¿no? Cómo iba el marcador, cuando entra Musiala, cuando también luego sacan a Leroy Sané, que mete a Gnabry, entonces es cuando viene el ajuste también con Dani Olmo y con Kevin Campbell también para luchar ahí un poco más en el medio campo. Entonces, a mí eso es en particular de estos dos entrenadores lo que me gusta mucho, que tienen esa lectura del partido, que no son de estos entrenadores, por ejemplo, que lo tengo muy, muy fresco, el señor Oliver Glasner en el Wolfsburg, que vaya como vaya el partido, al minuto 75 te hace cambios. Y Total. Por lo general son los cambios de siempre, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, ¿no? Incluso es esta cuestión de que se atrevan, de que se arriesguen y que, sobre todo eso, que tienen una lectura muy interesante de los partidos. Y sigue siendo de lo que también hemos venido hablando últimamente, una situación que va fortaleciendo cada vez más al fútbol alemán. El fútbol, hay que recordar, bueno, ¿no? Hay evoluciones en los jugadores. Vemos que en Alemania hay cada vez muchachos más hábiles, más técnicos, porque bueno, que ha ido cambiando esta forma de cómo se jugaba antes, ¿no? Se apostaba en Alemania a la robustez, a la fuerza, y también la integración de distintos, bueno, la globalización, la integración de distintas, pues, por
distintos cuerpos, distintas características, también ha ido haciendo que el fútbol alemán se vaya haciendo más rico, pero a esto se suma pues esta evolución. El fútbol va cambiando todos los días, ¿no? Y esta evolución que están logrando los entrenadores alemanes, estos nuevos caminos que están explorando los entrenadores alemanes, también enriquecen al fútbol alemán y también hacen que se voltee hacia esta parte del mundo. Yo creo que cada vez más aquellos que aman la estrategia, aquellos que entienden el fútbol más allá de lo que pasa en la televisión, este momento donde se anota el gol y viene la explosión de emoción, te van a marcar el partido Bayern-Leipzig 2 veces al año como una fecha que no se pueden perder, porque va a haber esta delicia y este aprendizaje. Los entrenadores del mundo tienen que marcarse esta fecha porque van a ver esta nueva forma de interpretar al fútbol. Hablamos y le tiramos mucho, ¿no? Aquí al señor Guardiola. Sí, en su momento no inventó nada. En su momento no hay que ser tampoco siempre un inventor, aunque él hable mucho de que inventa cosas, pero no pasa nada. Si tú tienes una forma de juego y la sabes llevar a la interpretación, porque no es lo mismo entenderla, no es lo mismo buscar un sistema y decir, ok, esto es lo que quiero, y luego ponerlo en práctica. Y lo que no ha hecho es... Y sin hacerlo a billetazos, además, ¿no? Lo destacado, por ejemplo, en el caso de Nagelsmann, ¿no? Que no tiene ninguna superestrella, no tiene un equipo hecho a base de la cartera, sino un trabajo muy interesante que viene haciendo Leipzig, no solo ahora desde Nagelsmann, sino desde su etapa con Ralf Rangnick, que es una detección de talentos muy interesante. Ahora, perdón, y agregarle para si les parece, para cerrar esto, cuando Israel y David marcan muy bien, esto para quienes nos están escuchando del otro lado, que es un equipo que no tiene estrellas, a contraposición de la billetera gorda que suele desgastar. Pep Guardiola, el catalán, en Manchester City, lo ha hecho también en Bayern Múnich. Es que se le ha ido realmente la única figurita que tenía, que era Timo Werner. Estamos hablando de un equipo que se le fue el delantero más importante, que no es un dato menor, lo estamos olvidando de este tema, que se le ha ido a Nagelsmann, y él busca la manera de solucionar este tema de suma de partes y no arrestos individuales. Y como para cerrar esto, cuando Israel, tú estás hablando de la importancia de los entrenadores, imagínense en una Bundesliga tan rica en cuanto a variantes tácticas y bueno, si estarían también Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. Imagínense con esos dos entrenadores también en la Bundesliga. ¿Qué Bundesliga tendríamos, no, chicos? Sí, sí. Qué bueno. Imagínate ahora una vamos a pasar... vuelta de Klopp o en su defecto Tuchel al Borussia Dortmund. Imagínate esa lucha por el título. Sí. Y hay que ver, ¿no?, que suceda esto pronto, porque el fútbol va cambiando. Lo que decía, donde iba con Guardiola, es que sigue jugando igual. Tiene años y años y es el mismo sistema y va perdiendo ante el Real Madrid 4-0 y sigue jugando igual. Esto que nos está enseñando... ¿Crees que lo podría hacer igual sin billetes? Pues no, esto es casi como cuando te pones a jugar al FIFA y empiezas y dices, bueno, pues normalmente no piensas tanto en estrategia y en táctica y pues ¿qué quieres ganar? Pues vas comprando al jugador más rápido, al más habilidoso y pues ya, ahí se acaba. Ahí también es mucho de lo que le criticamos a Guardiola, ¿no? Guardiola desde que empezó su carrera, digamos, en las grandes ligas, él inició con cartera abierta y con un super equipo como el Barcelona, ¿no? No construyó desde cero, nunca ha tenido una plantilla, digamos, sin superestrellas, entonces ahí tal vez sería interesante verlo en otra faceta, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Nagelsmann, él no tiene ninguna superestrella, como bien apunta Darío, se fue Werner y a partir de la partida ha logrado reconfigurar su ataque y no ha perdido fuerza ese ataque del Leipzig, incluso me atrevería a decir que este ataque es mejor que cuando estaba Werner. Porque hay más variantes, ¿no? Y porque además también... Sí, perdón, Israel, continúa, Israel. Y porque además también está pensado, como decías desde antes, esto es un equipo que se ha formado desde hace tiempo y que si tú sabes que no tienes todo el dinero del mundo, pues vas comprando también tus variantes, los tipos de jugadores que necesitas.
Y también lo maravilloso de estos dos entrenadores es que, contrario al ejemplo de Guardiola, te van cambiando el partido, porque claro, la gente, no, ¿qué ha pasado con Guardiola? Que sigue comprando jugadores extremadamente caros, pero no evolucionan sus ideas de fútbol, y entonces pues el rival te está observando, ya saben que vas a jugar de cierta forma, ya saben que cierto jugador se mueve por este lugar y hace esto, y a la siguiente pues ya saben cómo neutralizarlo, y de parte de él no ha habido una evolución, lo que se vuelve tan complicado con el Leipzig y con el Bayern, porque van leyendo cada momento del partido. Lo que le ha faltado al señor Favre, que bueno, pues ni grita, ni anima, ni hace cambios, ni ha generado también tampoco esta idea de distintas formas de juego para contrarrestar el momento en el que el otro equipo pues ya te leyó tu estrategia y ya te neutralizó. No, es lo interesante del proyecto del Leipzig, ¿no? ¿Cuántos años lleva el danés Poulsen en el club? ¿Cuántos años lleva Gulaxi? ¿Cuánto lleva Savitza? ¿Cuánto lleva Klosterman? ¿Cuánto lleva Upamecano? Entonces, es un proyecto muy sólido que construyó Ralf Rangnick. Entonces, es ahí también muchas veces también lo que le falta a los clubes, la paciencia, ¿no? Creer en los proyectos y darles tiempo. Exacto. Sí. Miren, chicos, dos detalles. Con respecto a lo que estábamos hablando tan interesante, ¿no? Que se generan ventanas que se abren, el tema Timo Werner. A mí lo que coincido en esta parte, cuando creo que hoy el Leipzig tiene muchas más variantes y muchas más riquezas ofensivas, sin tener al mejor delantero que tenía anteriormente. Y la gente se está preguntando, ¿pero qué está diciendo Darío Toachán? Lo que ocurre es que a mí me da la sensación que Leipzig anteriormente, claro, cuando uno tiene una referencia tan importante como la de Timo Werner, prácticamente los mediocampistas y los delanteros que acompañaban consideraban que las pelotas tenían que terminar en Werner. Entonces, en ofensiva se hacía un equipo más previsible Leipzig. Ahora bien, con esta versatilidad, yo no recuerdo a Forsberg en otra época pisando el área. Acá lo vimos ayer, apareciendo como un 9 falso, definiendo más allá del marcaje espantoso de Zule, que lo veo cada vez más lento. Evidentemente le está costando recuperarse de aquella lesión a Niklas Zule, un gran defensor, pero que evidentemente no está pasando un buen momento. Se genera esto de Angelino apareciendo por sorpresa, de Forsberg, como lo mencionamos, de Savitzer, que es el jugador indescifrable, el que no sabemos de qué juega, si de 8, si de 10, de 5. Entonces, al no tener Werner, ahí está el trabajo del entrenador. El entrenador dijo, bueno, se me fue la figurita difícil del álbum Panini, ¿cómo resuelvo? Con suma de partes y no arrestos individuales. Y ahí está el Leipzig, ahí está ofreciéndonos un gran partido. ¿Y qué partido le ha hecho al supercampeón europeo? Oye, y de Werner, ahí, ya que estamos tirando pedradas el día de hoy, lo de Werner en el Leipzig se cansó de hacer goles, en el Chelsea está haciendo goles, pero en la selección no le va tan bien. Sí, sigue siendo para mí ahí en la selección hay otro tema. La responsabilidad. Sí, le pesa la responsabilidad y yo creo que también lo tiran a jugar por un lugar donde, pues no sé, a mí no me gusta que se vaya tanto por la banda. No tiene las características tampoco, ¿no? Esa velocidad y tampoco esta lectura de juego que tienen jugadores, como me voy a ir a la referencia más cercana que existía en el Bayern, que tiene jugadores como Robben y como Ribéry, que proyectaban el juego, ¿no? Era una especie de quarterback como en el fútbol americano, pero por las bandas, ambos, ¿no? Te sabían driblear, te sabían jalar la marca y luego sabían dar los pases. Y bueno, y tenían una habilidad impresionante. El Robben, que hacía siempre la misma jugada, ir por derecha, enganchar hacia adentro y tirar. Y de todas formas le funcionaba, ¿no? Pero, ¿por qué le funcionaba? Porque decían, y se insistía mucho en que era siempre lo que hacía, pero no era siempre. Cuando tiraba gol, era así. Pero en otras ocasiones, y el defensa por eso no sabía, pasaba. Si él iba a definir la jugada, siempre la definía igual, pero no siempre buscaba la definición, en muchas ocasiones pasaba esa diferencia con Sané. Ojo, porque el fútbol cambia muy rápido también,
las aficiones son mucho más volátiles. Hay que acordarnos cómo Ronaldo se llevó una gran cantidad de seguidores a la Juventus. Vamos a ver de a poco qué pasa con el Leipzig, que va generando, goles son amores, y cuando los equipos ganan, enamoran. Vamos a ver cuánta afición le va a ir quitando y le va a ir minando poco a poco al Dortmund, y como se mencionaba antes, a lo mejor el nuevo partido cumbre es entre el Leipzig y el Bayern. ¿Y por qué dije partido cumbre? Porque yo opino que para un clásico, más que bautizarlo, se necesita algo de historia, se necesitan roces, se necesitan la generación de ciertos odios y rivalidades a través de episodios que se van narrando fecha con fecha y a través del tiempo. Acá se habló mucho en Berlín del clásico capitalino. Mi querido David, es un clásico. Le pones las comillas como... No. Yo siempre con mis reservas, igual que tú en este tema de los clásicos, no se puede cambiar la historia de dos clubes en una temporada, y sabemos que la historia entre Unión y Hertha es más de amistad y ni siquiera rivalidad deportiva. Además es el tercer partido en primera división, o sea que eso de clásico derby para mí es un chiste, la verdad. Y bueno, pues un partido, ya hablando de lo que pasó en la cancha, un triunfo inesperado, la verdad, del Hertha Berlín, y además creo yo muy circunstancial. Inicia ganando el Unión en la cancha del Olympiastadion, y tras el gol una expulsión muy tonta de Robert Andrich, y ahí cambia radicalmente el partido. Aún así, durante lo que restó fue la expulsión, si no me equivoco, por ahí del minuto 20 o menos. Pero aún así el Unión siguió siendo más peligroso que el Hertha a pesar de la tarjeta roja. Sin embargo, hubo... Minuto 23, gracias. Y al inicio del segundo tiempo, un error ahí bueno, en realidad fueron dos errores del arquero del Unión Berlín los que permiten dar la vuelta muy rápido y ya no se pudo reponer. Después por ahí viene la lesión también de Max Kruse, y entonces pues ya el partido ya no tuvo vuelta atrás. Sin embargo, para mí fue muy circunstancial, no del todo merecida para el Hertha Berlín, pero son 3 puntos que lo sacan del fondo, que le dan un poco de aire al equipo de Bruno Labbadia. Y también aquí un punto importante, ya que hablamos de la lectura del partido, fue muy, muy extraño para mí. El señor Bruno Labbadia inicia el partido con un 4-4-2, sin un delantero centro, que en este caso fue dejando a Piatek en el banquillo, y cambia el partido radicalmente. Y curiosamente el polaco es el que hace los 2 goles que firman la victoria del Hertha, pero no tenían esa referencia. Se veía muy incómoda Lukebakio metiéndose mucho al área. Mateus Cunha es un poquito más natural que lo haga desde la banda izquierda. Sin embargo, es hasta que entra el polaco Piatek cuando cambia el partido y se define. Entonces creo que hay un acierto del señor Labbadia. A mí, por otra parte, chicos, como siempre, yo siempre digo, y quiero ser redundante en esto, cuando mi querido colega y amigo David habla algo vinculado con Berlín, ya sea con el Hertha, que tiene esas playeras tan bonitas, o con Unión Berlín, me da cosa hablar, porque realmente conoce tanto y tan a fondo de dos equipos verdaderamente que no son tan bien reconocibles en cuanto a la lectura y al análisis, pero voy a hacer mi pequeño análisis del juego. El partido lo divido en 2 etapas muy bien marcadas, como lo hizo David. Ya nos tenemos que empezar a acostumbrar a esta ciclotimia de los partidos de Bruno Labbadia, ¿no? El Hertha pasa de grandes primeros tiempos, o en su defecto al revés en este caso, de un olvidable primer tiempo y una segunda parte que a partir de la expulsión del futbolista de Unión Berlín cambia un poco, pero fue clave el ingreso de Piatek, un futbolista que, si ustedes recuerdan, en otro episodio de Debate Libero, yo decía que siempre es un futbolista que a mí me ilusiona verlo, pero que me desilusionaba durante los partidos. Ayer realmente, cuando me sorprendió que no estaba en el 11 de inicio,
pero evidentemente el cambio de Bruno significó la parte más interesante en el equipo de Hertha. Me gustó mucho Boyata, el belga es un defensor de mis preferidos de la Bundesliga, es un futbolista que es agresivo, es un futbolista que juega con la pelota hacia adelante, no mira tanto hacia los laterales. Me gusta esto de los defensas. ¿Recuerdan el más joven Boateng, Jerome Boateng más de joven, esto de tirar la pelota para adelante e iniciar el juego? Me gusta muchísimo. Y otro futbolista desvalorizado, que aquí en la Bundesliga aparecen estos jugadores a mí tan talentosos y me gustan, Guendouzi. No sé qué opinas, querido David. Guendouzi, el francés, es un futbolista, el de la melena al viento. Me gusta, es generoso. Lo relaciono un poquito. No lo quiero comparar, por favor, que se entienda, porque Campbell me parece un jugador fantástico, pero lo pongo en este género, en los Campbell, estos jugadores generosos, solidarios, que se preocupan por los relevos cuando se pierde la marca. Creo que ahí está el péndulo de los 3 puntos. El cambio de la Abadía, para mí el de Piatek fue clave. Boyata es un defensor que me encanta y ayer hizo un segundo tiempo maravilloso. Y Guendouzi, la generosidad de él me parece lo más rescatable. Ryerson me pareció el punto más bajo del equipo de Unión Berlín, y a partir de ahí se generó un resultado que él era adverso, y en esta ciclotimia del equipo de Bruno Labbadia nos regaló 3 puntos un poco sorpresivos por lo que vimos en el primer tiempo, pero no así con esta historia que está planteando el equipo de Bruno durante esta presente temporada. No, muy interesante lo del medio campo. Perdón, si nos regalas el gráfico otra vez, Israel, porque esta temporada ha experimentado, no en todos los partidos con mucho éxito, el señor Labbadia, lo bien que lo está haciendo Boyata, como bien comentas, lo ha obligado a mover a Niklas Stark al centro del campo. Entonces, ya Niklas Stark ya perdió ese lugar en la central, además que no jugó de último momento, fue descartado el paraguayo Alderete, que también es titular indiscutible ya en esa línea de defensas de Bruno Labbadia. Entonces Niklas Stark juega como ese clásico 5, ¿no? A mí me recuerda mucho en esa posición un poco a lo que hacía ya Rafa Márquez en su última etapa de jugador, que era más un jugador de mando, que recibía la pelota, podía hacer trazos de 40 metros, en este caso impulsando a Acuña o a Luque Bacchio. Entonces es una posición bien interesante, pero muy importante lo que están haciendo los 2 franceses que lo acompañan, que son Toussaint, pero más aún destacado, como bien lo dices, el jugador que pertenece al Arsenal, pero este año juega en Berlín, el francés Guendouzi, que ante la lesión del argentino Ascasíbar, pues se ganó la titularidad, y yo creo que Santi pues le va a costar mucho trabajo jugar en el 11 de Labbadia, porque el 8 del Hertha lo está haciendo bastante bien. Y estos son como los episodios que poco a poco sí van escribiendo esa narrativa, esa historia, para que en algún momento, en el futuro, no después de 3 o 4 partidos en la historia, en primera división, este juego en la capital de Berlín se vaya convirtiendo en algo poco más que una partida entre 2 equipos que están cerca. Porque cuando... Otra cuestión interesante es que al que más le interesa que crees que esa rivalidad es al Hertha, pero luego dan como ternurita, por ejemplo, esto que hicieron de poner 60,000 banderas en todo Berlín, y a los del Unión ni les va ni les viene, ¿no? Entonces, al Unión es un equipo muy especial, es una afición muy especial, que ellos están enfocados en su equipo, en apoyar a su equipo, y lo demás no les importa mucho, pero de parte del Hertha sí hay mucho interés en que se fortalezca esa rivalidad, pero esas cosas no están funcionando mucho, ¿no? No logran ni siquiera enganchar a la gente del Unión con ese tipo de acciones. Es una cuestión que siempre se le ha achacado al equipo y a la afición del Hertha Berlín, ¿no? Que son pecho frío, que no viven con intensidad el fútbol, que no hay esta situación de llevar al extremo la pasión por el fútbol. Yo me acuerdo en una ocasión haber estado en País Vasco, ¿no? Por ahí, en otras ciudades que me ha tocado estar, lo que sucede con el Bilbao. Tú llegas allí y es que en cada bar,
en cada chiringuito, en cada cafecito, hay una bandera del Athletic. Y va a ir hasta La Peña, y a estos restaurantes, que es el de La Peña, del Athletic de Bilbao, y todo el mundo está hablando de fútbol, y luego está ciudades como Fiorentina también, o Napoli, ya para hablar de palabras mayores, donde el fútbol se mezcla con el día a día, ¿no? Hasta ahí una iglesia maradoniana y se habla todo el tiempo de fútbol. La afición de Berlín, y acá en Berlín no es así. Es raro que vayas a ver en un restaurante que no tenga nada que ver con fútbol una banderita del Hertha. Y la gente vive el fútbol de forma distinta, lo vive pues como un pasatiempo, ¿no? No como parte de esta cultura. Digamos, otros dos grandes ejemplos de cómo la vida diaria se fusiona con el fútbol, pues están en Argentina, ¿no? O sea, lo que sucede con Boca, lo que sucede con River, y bueno, en realidad casi con cada equipo, ¿no? Claro, lo que pasa, creo que en cuanto a Argentina, tú allí estás hablando específicamente de Berlín, estamos hablando de una ciudad. Aquí en Argentina, el tema es que hay un punto geográfico donde está muy condensado y los clubes están muy cerca unos de otros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, sí. Aquí en el barrio de Avellaneda está Independiente y Racing, que es el clásico del lugar, con una cercanía increíble en cuanto a estadio. Lo mismo puede llegar a ocurrir con el estadio de... Exactamente, y después en un punto geográfico lineal tenemos Boedo, que es, o San Lorenzo, que en este caso ahora el estadio está en el Bajo Flores, pero está Flores, está San Lorenzo. En Caballito está Ferro Carrete, que es un equipo que en los 80s tuvo una gran historia en la primera, con una diferencia de unas 20, 30 cuadras, y tienes a 40 cuadras el Liniers, que está el estadio de Vélez Sarsfield, que fue alguna vez campeón del mundo de la mano nada más ni nada menos de José Luis Félix Chilano. Entonces estamos hablando de muchos equipos cohesionados en un mismo punto, ¿no? A diferencia de lo que cuentas ahí. Y otra pasión también. Pero bueno, poco a poco así se van escribiendo estas historias. Cuando el equipo, el Unión, que está jugando bien, que está jugando mejor, que está, pues estaba llegando incluso hasta un quinto lugar, súper sorpresivo, zona de clasificación europea. Se corta su racha de 8 sin perder. Se cortan. Pero siguen ahí en sexto lugar. Y ahí se va generando, ¿no? Ahí ya van el lunes o el fin de semana, en este caso que jugaban el viernes, ya se va generando poco a poco la rivalidad, ¿no? En el café de la mañana, en la escuela, perdieron, no, que iban muy bien, ya les ganamos, y poco a poco. Pero les quiero contar esto, chicos. Una cosa que, si bien no está vinculado específicamente con la Bundesliga, pero sí con el fútbol alemán, es muy breve, porque digamos que toda esta rivalidad que no se genera, como bien cuenta perfectamente Israel, que tiene ahí la posibilidad de estar en Berlín y contar desde adentro las cosas, pues yo las puedo contar, pero desde afuera, Israel desde el punto geográfico indicado. El debate que no se genera ahí, se genera en los medios de comunicación. Seguí muy atentamente un debate muy fuerte entre Lothar Matthäus, que me tendría que parar para nombrarlo, la leyenda, con Oliver Bierhoff en el canal Sky, con un moderador como para el debate, donde Lothar Matthäus una vez más me fue muy duro, pero muy duro con el seleccionado alemán, con la cúpula de Keller y sus secuaces en la DFB. Fue muy duro con el mismo Oliver Bierhoff cara a cara, porque Matthäus es un futbolista, es un exfutbolista, pero yo lo siento como tal cuando veo algún video de Lothar. Cara a cara le dijo lo que pensaba Oliver Bierhoff, y dijo algo muy interesante cuando hablaba hace unos instantes, que no te quise interrumpir, tan interesante, Israel, con respecto a Lucien Favre. ¿Recuerdas que hablaste del lenguaje corporal, de esta forma tan introspectiva de manejarse? Y él hablaba de que eso lo nota en Joachim Löw. Dijo, Joachim Löw perdió todo ese lenguaje corporal pasional que yo le veía en el 2014. Veo un entrenador apagado, un entrenador que se siente en el banco, es un entrenador que no da una indicación. Y fue muy interesante ese debate que no se puede dar, como dices tú, con un banderín, con la pasión,
se vio en Lothar Matthäus enfrentándose a Oliver Bierhoff en un debate que no tiene desperdicio. Se los recomiendo a quienes nos estén escuchando que se metan en la página de Bild, que ahí está seguimiento por seguimiento esa charla. Fue realmente muy interesante para prestarle atención, ¿no? Y ese lenguaje, bueno, ¿no? Las imágenes hablan, ¿no? Cuando un entrenador, y existe la expresión, ¿no? Que vive los partidos al borde del área, o sea, casi se quiere meter a la cancha, pero no puede, o la diferencia de buscar la comodidad, la oscuridad, las sombras de la banca. Un entrenador sentado poco puede hacer, pero si les parece, vámonos yendo, hablando de crisis y hablando de lenguajes corporales y de faltas de pasión. Vámonos yendo al partido entre Schalke y Leverkusen, si les parece, señores, se nos va. Las dos caras opuestas de la Bundesliga. Como decía aquel comentarista mexicano, no sé si te acuerdas del nombre, mi querido David, cuando narraba el béisbol, que cuando narraba un home run, decía, se va, y se fue. Y yo creo que debe ser Antonio de Valdés, ¿no? Era Antonio, ¿verdad? Sí. Así yo creo que le vamos a cantar al Schalke, porque siguen sin ganar. Terrible. No era un partido sencillo, pero es que la situación en la que estás no es sencilla. Un partido que tiene su historia, que sí no se habla tanto de un derbi, pero bueno, es la misma zona del Ruhr, la región del Ruhr está cerca de Francia y es una de las zonas pues más futboleras de Alemania, ¿no? Hay que acordarnos que después de la reunificación, muchos de los equipos de este lado de Alemania, de la parte oriental, tuvieron muchas dificultades para adaptarse por su falta de entendimiento y de historia y de trayectoria con relación al manejo del dinero. Era la zona socialista, así es que no había conocimiento. Y los equipos eran del Estado. Y los equipos eran del Estado. Al colapsar el Estado, pues adiós. Colapsan los equipos, hubo inversionistas que no lograron levantar ninguno, y que tampoco tenían mucho interés, pero bueno, la historia de esta zona de Alemania, imagínense, ahí está, los dos que estábamos mencionando, Schalke, muy cerca de Dortmund, que es la mayor rivalidad, está Leverkusen, que tiene una gran rivalidad con Colonia, porque pertenece al mismo municipio. O sea, si tú tienes que hacer un trámite importante, tienes que ir a Leverkusen, a Colonia, si es Leverkusen. Entonces hay esa otra rivalidad. Y bueno, equipo que tenía mucho dinero, Leverkusen, por el apoyo de su sponsor, de su papá, el Bayern. Colonia, un equipo más de pueblo. O sea que de ahí es curioso porque la ciudad grande tiene un equipo pequeño y la ciudad pequeña tiene el equipo grande. Y como mencionabas, David, Gladbach, ¿no? Y bueno, Schalke con una larga trayectoria en la Bundesliga, igual que Leverkusen, que nace como un equipo de empresa, ¿no? Un equipo pues eso, para los trabajadores, para que, bueno, después de hacer aspirinas, se iban a jugar el domingo al fútbol, y que, bueno, ahora con la profesionalización del fútbol, pues es un negocio en sí, ¿no? Y pues allí le recetan 3 goles a los mineros de parte del equipo de las aspirinas. La crisis se ahonda y no vemos reacción por parte de los Azul Prusia, que ya habían estado hablando, fueron la directiva del Schalke, una de las que más buscó que se rehabilitara la Bundesliga, que se volviera a jugar, que se encontraran los espacios para que se volviera al fútbol, porque decían, si no nos ponemos a jugar pronto, nos vamos a ir a la quiebra. Entonces, ni en los futbolistas ni en los económicos también. Una cosita, así como hace unas jornadas atrás contigo y con David hablábamos y decíamos, ¿no? De los récords positivos más, los récords del Bayern de Hans-Dieter Flick. Hoy acaba de batir 2 récords, pero negativos, el Schalke para su historia. La primera, el número 1, es la primera vez
que bate el récord de 20 partidos consecutivos recibiendo goles. ¿Se entendió? Hace 22 partidos consecutivos, batió su propio récord que era de 21, hoy batió el récord de 22 partidos recibiendo goles. Y un dato que no es menor, por primera vez en la historia, Schalke 04, y me gusta como dice nuestro querido amigo y colega Israel, Azul Prusia, me encanta cuando lo dices así, el equipo de Azul Prusia es la primera vez en su historia que pierde durante las 10 jornadas consecutivas, de la jornada 1 a la 10 sin cesar, los 10 partidos. Es realmente muy triste este presente, y si me permiten, mientras estaba viendo y analizando para Debate Libero, donde nos movemos por toda la cancha, el partido entre Schalke 04 y Leverkusen, me permití agarrar el bolígrafo y claro, en un momento estaba tan triste viendo al Schalke, sinceramente lo digo, y dije, quiero hacer uno, ¿se acuerdan que hace unos episodios atrás habíamos mencionado futbolistas que habían pasado por Schalke? Y me armé un equipo del Schalke 04. Lo armé con un sistema de 3-4-3. Y el equipo es el siguiente. Por supuesto que seguramente con la gran memoria que tiene David, seguramente me va a decir que falta alguno, y bienvenido también a este equipo, ¿verdad, David? Pero el equipo que armé es, escuchen el equipo, al arco, en la portería, Manuel De Wall Neuer, la línea de 3, Bas Stuber, jugador que jugó en Bayern Múnich y jugó el Mundial 2010, Metzelder, Christoph Metzelder, uno de los stoppers elegidos dentro del 11 ideal en Corea-Japón 2002, y Benedikt Höwedes, campeón del mundo en 2014. ¿Me siguen esa defensa? Vamos al centro del campo. Julian Draxler, Sebastian Rudi, Mesut Özil. ¿Me siguen? Y adelante, Leroy Sané, acá queda a criterio de ustedes, Huntelaar o Kurani, un jugador que a mí me encanta o que me encantaba, y Foquita Farfán. Esto es gracias a David que me lo recordó el otro día. Foquita Farfán o el español Raúl. Así que les dejo con este 11 para que, verdaderamente es para que entristecerse mucho con el equipo de Azul Prusia. Escucharon este 11, ¿no? 3-4-3, maravilloso. Tremendo, tremendo que teniendo estos jugadores que salieron de allí, el equipo está en estas circunstancias, ¿no? Y no solo en esta campaña, es que ya tuvieron este auge, no me acuerdo de ustedes si se acuerdan, fue hace 2 campañas que llegaron al segundo lugar, 2 o 3 campañas, pero ya llevaban una larga noche de andar por allí perdidos entre la media tabla. Cada temporada se hablaba de que, bueno, pues ahí a ver si salvan la temporada ganando en ese que sí es derbi, en ese que sí es clásico contra el Dortmund, pero pues ya a eso tenían tiempo dedicándose a tratar de ganarle al Dortmund y se acabó. Lo que pasa es que cuando juegas tanto cerca del precipicio, en algún momento te vas a caer. Y le pasó al Hamburgo. Exactamente, cuando todos decían que el Hamburgo nunca iba a descender, y en algún momento iba a descender. ¿Recuerdan aquel gol de tiro libre del chileno que lo salva en la agonía del partido? Está bien. Me acuerdo mucho de ese gol. Claro, me acuerdo muchísimo de ese gol porque yo recién había llegado a Berlín y me tocó ver esa promoción ya estando en Berlín. Y sí, ese tiro libre del chileno lo salvó literalmente, ¿no? Pero estaba condenado. Era en la agonía, es más, si mal no recuerdo, Deutsche Welle lo ha hecho, y lo ha hecho también otra de las cadenas importantes en Alemania. Tomaban las imágenes, previo al tiro libre, se veía a la gente llorando en las gradas del Hamburgo, el descenso estaba allí, estaba a la postre. Les dio un año más de vida, literal. Exactamente, pero es esto, volvemos, como canta Soda Stereo en algún tema, jugar tanto al abismo, en algún momento te vas a caer, y a mí me da la sensación que lamentablemente Schalke 04, y ya está, la directiva tiró tanto de la soga. Acá está todo, en este equipo que yo les armé y que lo fui leyendo y que lo fui escribiendo, este 11 de inicio, no miente, esto habla de la directiva. Hay algo en la directiva que está mal desarrollada y muy mal lograda, y cuando se tira tanto de la soga en algún momento se va a cortar. No es casualidad, 22 partidos consecutivos recibiendo goles, 10 partidos consecutivos por primera vez en su historia de inicio de Bundesliga con derrotas. Es un equipo que no tiene rumbo. Se miran el primer gol, chicos, el primer gol
del Leverkusen es un gol en contra casi del área grande, entre el área chica y el área grande, de cabeza ante su propia portería. Cuando sucede eso es porque no hay nada. El Schalke es una mesa sin patas, está en el aire la mesa. No, y el penal cuando tenían para el 2-1, nadie quería tirarlo. Y el que lo tira sin convicción, sin ganas de tirarlo. No sé, o sea, son muchas cosas que reflejan el momento, pero nada más hacer un apunte, querido Darío. El récord es el peor arranque de la historia del Schalke, efectivamente, pero tiene por ahí 3 empates. O sea, está en el fondo, pero tiene 3 puntitos. Y bueno, una situación que como dicen y señalan, bueno, cuando un equipo ya no reacciona, no hay ni por dónde, no se entiende, son años, y esa es la similitud que tiene con el Hamburgo. Es que son 2 equipos que tenían bastante dinero, que se dedicaron a traer temporada tras temporada al Mesías, ¿no? Que tratando de traer al Mesías que los iba a salvar. ¿Y por qué digo Mesías? Porque, bueno, es esta situación que se generó desde Maradona. Había un columnista por allí que hablaba al respecto, no recuerdo en este momento, pero esta situación de pensar en el jugador diferente que te va a cambiar el equipo, que te va a cambiar la cara, que va a traer los éxitos, como sucede con Messi, se vuelve peligroso. Y ya vemos ahora al Barcelona, cómo están también, pues en una situación de incertidumbre, porque si se te va el jugador importante, ¿qué vas a hacer? Lo contrario a lo que sí está haciendo muy bien el Bayern y el Leipzig y el propio Leverkusen, que quiere ser otro de los actores en esta temporada, otro de los que compliquen, otro de los que seguramente le van a generar un tropezón, y si no se quedan con el título, pues seguramente que van a tener que ver con el desenlace de la Bundesliga, porque algunos de los grandes, algunos de los equipos de la tabla por arriba los van a hacer caer. Yo veo al Leverkusen ganándole al Leipzig, veo al Leverkusen pudiendo ganarle al Dortmund, no sé si les alcance para ganarle al Bayern, que es un equipo que siempre les cuesta trabajo, pero sí vemos, y volviendo a la cuestión de la evolución, a un Peter Bosz que ha entendido que velocidad, correr, presionar arriba, muy bien, pero que en algún momento, volviendo al FIFA, ya no es como antes que corrías y no pasaba nada. Los jugadores se cansan, entonces hay que saber jugar con los tiempos, ¿no? Claro. Oye, solamente yo le pongo un asterisco, muy bien lo del Leverkusen, tanto en Europa como en la Bundesliga. Ya son 10 partidos invictos. Con el empate de Leipzig y Bayern, el Leverkusen se trepa al segundo lugar, lo cual es magnífico, pero yo le pongo solamente un asterisco a lo que está haciendo el Leverkusen. Ha tenido un calendario muy cómodo en la Bundesliga. El único rival importante que ha tenido ha sido precisamente el Leipzig en la jornada 2, y le lograron sacar el empate. De ahí en más se ha enfrentado a toda la parte baja de la tabla, ¿no? Falta enfrentarse al Bayern, falta enfrentarse al Dortmund, por supuesto. Entonces, por ahí también excelente lo que ha hecho Leverkusen, pero con ese asterisco nada más del calendario, ¿no? Sí, quiero rescatar muchísimas cosas de este Leverkusen, más allá de que es una gran observación que yo particularmente no había tenido en cuenta, lo reconozco, pero ahora que lo dice David es verdad, no ha tenido grandes rivales, pero también hay que reconocer que en otras oportunidades tampoco tenía a veces grandes rivales y dejaba en el camino puntos importantes. Leverkusen, producto, bien digo, de este Gegenpress que estaba empecinado Peter Bosz, pero también hay que reconocer cuando los entrenadores como Peter Bosz empiezan a dejar a la noche de leer Herpep o Metamorfosis de Martí Perenau como alimentación permanente de lo que quieren, para dejarlo de lado y empezar a abandonar un poco esa idea y entender que al fútbol se juega con diferentes sistemas, y también no siendo tan alocado en la manera de ir a buscar los partidos, porque me desgasta muchísimo a los futbolistas, y mucho más en esta época, como dice David, con el almanaque y la agenda tan apretada. Muy bien por Peter Bosz. Es un equipo más equilibrado, se ve un equipo más fresco, un equipo que está menos empecinado en buscar el gol, porque a veces yo puedo buscar el gol. Cuando dicen, el equipo juega para ganar, y yo pregunto, ¿hay algún equipo que juega para no ganar? El tema es las formas.
Cuando dicen, este técnico es ganador porque quiere ganar, pero no conozco ningún entrenador que no quiera ganar. El tema son las formas en la búsqueda. La búsqueda del Leverkusen mutó. Peter Bosz está dejando de leer Herr-Pep y está empezando a entender que la Bundesliga tiene que jugar de otra manera, es más equilibrado. Rescato a Tapsova, un futbolista también que me gusta muchísimo. Tapsova y Bender son los péndulos, son los caciques de la defensa. Me ha gustado mucho Baumgartner Linder en la mitad de la cancha, un futbolista generoso, equilibrado. Y adelante, en la parte ofensiva, Schick y Bailey han establecido buenas conexiones y hay que rescatar que otra vez está prescindiendo de su delantero titular, que es el argentino Lucas Alario, que todavía viene con nanas de aquella jornada de Conmebol por eliminatorias, no se pudo recuperar, y bien por Peter Bosz. Yo creo que Peter Bosz en otro momento lo pone en la desesperación por el triunfo. Ahora está entendiendo que tiene que calmarse, que tiene que escuchar a los médicos, esto que no hacía Guardiola en el Bayern. ¿Recuerdan que tuvo problemas con Müller-Wolfart hasta que Müller-Wolfart se fue y regresó? Porque a veces hay que escuchar a los médicos. Yo tengo la posibilidad de conocer acá a Gabriel Macaya, un preparador físico top que ha estado con la selección de Paraguay, en Vélez Sarsfield con Marcelo Bielsa, un colega, y Gabriel Macaya, que también lo podríamos invitar algún día, un gran preparador físico argentino. Él me decía, acá lo importante, Darío, es cuando a veces los entrenadores nos escuchan, no solo nuestro trabajo en la parte física en la semana, que nos consultan, nos tienen que preguntar cómo están los jugadores, cuántos minutos están para aguantar, a sus fisioterapeutas, tienen que escuchar, después ellos toman la determinación, pero tienen que escuchar al staff. En este caso creo que Peter Bosz lo está haciendo, el equipo es más equilibrado, es más fresco, no hace tanto el gegenpress, sí es un equipo ofensivo, pero también entendiendo que también tiene que cuidar su equipo. 3 puntos importantes ante un rival, como le estamos diciendo, que está pasando la peor etapa de su historia futbolística, pero no en vano reconocer el gran presente de Leverkusen, que, como dijo David, está ahí arañándole al supercampeón. Y siempre, bueno, ¿no? Por más que sí, que hay que ver que luego cuando vaya jugando con los Wolfsburgos, con los Frankfurts, a lo mejor ya con los otros, pues obviamente Bayern, Leipzig, Dortmund, quizá la historia sea distinta, pero bueno, como señalaban y para no ser reiterativo, es importante, no es fácil tampoco jugar como le sucedió al Dortmund, no es siempre fácil jugar con el último porque es el que está en la lucha de la vida o la muerte, ¿no? Y te puede complicar, y también siempre pues es feo perder con el que está hasta abajo, ¿no? ¿Y les parece? Porque ya nos pasamos de la hora, pero la charla está muy buena. Vamos a hablar brevemente de los otros encuentros. Yo me pasaría... Y antes de pasar al siguiente, claro, un apunte para cerrar sobre el equipo de Peter Bosz. Hablábamos del ataque del Leipzig. Hay que recordar que también se fue Patrick Schick precisamente a Leverkusen y que le está dando resultados, y que además a las bajas que mencionaba Darío del argentino Lucas Alario, también Ezequiel Palacios, y además algo que ha llamado mucho la atención, Charles Aranguis, que incluso al principio de temporada fue nombrado capitán, pero últimamente no ha jugado. Sí, por estas circunstancias de las vuestras, los desgastes, pero también este gran trabajo que hacen los preparadores físicos y los entrenadores de poner a punto a otros jugadores y de poder saber jugar con los otros, porque bueno, más que nunca en esta temporada, el fútbol no es un deporte de 11 jugadores, es de todos los que tienes en la banca, 22 tienen que estar a punto, porque con la gran carga que están teniendo todos los equipos, las lesiones están ahí al por mayor, ¿no? Y pasando, bueno, a los siguientes encuentros, si les parece, hablemos del señor Marco Rose y el Gladbach, que en Europa dan las grandes sorpresas, se les han escapado algunos puntos importantes, han tenido también, esto es lo que le falta a lo mejor en la evolución al Marco Rose, saber amarrar el resultado.
se fueron contra el Freiburg, un equipo que siempre es complicado, que la temporada pasada llegó a estar hasta en tercer lugar. En este año no les está yendo tan bien. ¿Por qué? Pues porque es una realidad muy distinta, ¿no? El Freiburg le sucede también al Frankfurt, le sucede a otros equipos de este calibre, más allá de que cada temporada, yo como aficionado, tú siempre esperas como, bueno, a ver cuando se acabe la temporada, la próxima, a ver qué jugadores vamos a comprar, nuevos ingresos, a lo mejor una gran estrella. Este tipo de equipos más bien siempre está pensando en, a ver cuál de nuestras estrellas, a ver cuál de nuestros jugadores nos van a quitar, porque normalmente si destaca alguno especialmente, ya se sabe que la temporada siguiente está jugando con el rival, ¿no? Sí, suele ocurrir perfectamente lo que tú dices. El empate entre Freiburg y Gladbach ha dejado varias cosas interesantes. En primer lugar, destaco a Schlotterbach, el líbero en Freiburg. Freiburg presentó un 3-4-3, un sistema claro con líbero, con dos stopper, con externos, con llegada. Me gustó muchísimo el líbero Schlotterbach, como te mencioné. Me ha gustado mucho el italiano Grifo, allí por la parte ofensiva izquierda. Es un delantero interesante, no tiene tantos atributos técnicos, pero sí tiene una devoción por el juego y es muy veloz, tiene un dribbling bastante particular, es zigzagueante, pero no con tanta técnica, lo que lo hace un jugador bastante indescifrable en ofensiva. En Gladbach hubo una particularidad que lo colocó a Christoph Kramer como central, como punta de partida, lo retrasó en el punto de partida. Ahí es donde están mostrando otra vez gran capacidad estos entrenadores alemanes, donde utilizan futbolistas en diferentes posiciones de acuerdo a las circunstancias, a las lesiones, a las expulsiones, y rescato mucho la sociedad de Plia con Embolo, un jugador que también me fascina. Embolo es un jugador que me encanta. Plia no solo convirtió, sino se convirtió por momentos en una pesadilla para esa defensa de línea de tres del equipo de Freiburg. Un partido que fue interesante, un partido donde ya lo habíamos dicho en debate libre en otros episodios, bien digo, donde estos equipos como Gladbach, como Leverkusen, equipos que juegan en Champions o en Europa League, les va a pasar esto, ¿no? El desgaste físico. Y también hay que recordar que el Gladbach tiene un partido importantísimo entre semana por Champions, entonces también la parte psicomental se conecta con lo que está por venir. Entonces también se juega mucho esto de que cuando guardo energía, cuando la desgasto, cuando hay un almanaque tan compacto, tan cerrado. Pero fue un gran partido. A mí me gustó mucho el Freiburg-Gladbach porque, como dije, me gustó el sistema, el 3-4-3 del Freiburg, rescato a Schlottenberg y a Grifo, al delantero, y por el otro lado me gustó esta opción de Christoph Kramer, el jugador que salió con una conmoción, que no se acuerda de nada de aquella final con Argentina en el Mundial 2014, y Plea con Embolo, que cuando están conectados y cuando se entienden uno con el otro, es un dolor de cabeza para cualquier defensa, bien digo, ¿no? Sí, es un equipo, bueno, explosivo, un equipo con mucha llegada, pero que pues todavía no tiene esta evolución. Me encanta siempre es entretenido ver a los potros. Los estamos viendo en Europa, peleándole al tú por tú a cualquiera. Sin embargo, luego a la hora de querer amarrar el resultado, pues está faltando. Sí, si los partidos duraran 85 minutos en Champions, el Gladbach tendría 15 puntos, pero tristemente el miércoles se pueden quedar fuera después de la gran campaña que están haciendo. Después después de haber estado, sí, bueno, de llevar también algunas fechas en el primer lugar. Pero bueno, ojalá que nos sorprendan. El paso de todos los equipos alemanes en la Champions League ha sido impresionante, grato. Ojalá logren irse todos logren irse todos a la siguiente fase, ¿no? No que se vayan a ir, claro está. Lo que quisiera ahora que nos fuéramos es al Stuttgart, un equipo que no es fácil, es un equipo que lleva mucho tiempo en primera. La jornada de juego.
David. Una de las postales de la jornada en ese juego. ¿Y cuál es? El segundo gol del Stuttgart, el error ahí entre Toprak y el arquero, y que el delantero del Stuttgart se va y caminando, esperando a ver si alguien venía y se para en la línea hasta que llega alguien y la empuja, que para muchos fue una burla, un anti-fair play, ¿no? Sí. Que Sí, debe ser bueno, el que se le fue ahí casi a los golpes. Sí, Pero sí, esos sí. goles ni en el barrio los haces, ¿no? Y eso habla del más allá de que, bueno, pues quizá fue antideportivo, esto habla del buen momento, del buen humor, de la tranquilidad también con la que están llevando la temporada los señores de Suabia, porque bueno, cuando estás desesperado, yo no veo a un Schalke haciendo una cosa del género, ¿no? Más bien, cuando no toma un gol, va a ser un gol de rabia, de tratar de romper la red por toda la frustración que hay ahí Y acumulada. Sin embargo, del otro lado, el Werder Bremen, que ya se veían incluso peleando por puestos europeos y demás, pero ya son 7 sin ganar. Fueron 5 1-1 consecutivos y ahora 2 derrotas. Entonces también ahí para el equipo de Kopfeld también regresando a su normalidad o a lo que nos tienen un poquito acostumbrados en las últimas temporadas, también ya viendo hacia abajo más bien. habían ilusionado al inicio, ¿no? Pero otra vez en crisis. Claro, habían ilusionado a Israel y no solo eso. Pasa de la ciclotimia el equipo de Kopfel, porque después de regalarnos un partido tan competitivo ante el Bayern Múnich, si recuerdan en el empate 1-1, que le costó tanto al Bayern Múnich ese partido, y que a muchos nos ha ilusionado aquella actuación del equipo de Werder Bremen, después nos encontramos con esto. Pero también cuando nos encontramos con esto, nos encontramos con un Stuttgart que nosotros en el inicio de temporada habíamos dicho que podía ser una de las grandes revelaciones del torneo. ¿Recuerdas aquel episodio donde tú contaste, Israel, tus experiencias con Osorio, con los mexicanos, de aquella época gloriosa de Stuttgart? Y yo te decía que me parecía que podía ser auspicioso. Había seguido Stuttgart en parte de su campaña en Bundesliga 2. Era un equipo, por supuesto, contra otra característica de equipos, pero que me gustaba la actitud del equipo. Era un equipo valiente, un equipo audaz, un equipo combativo, y eso es lo que se está viendo ahora, recordando que perdió a su delantero más importante de la temporada pasada, que fue nada más ni nada menos que Mario Gómez, que obtuvo el triplete con el Bayern en el 2012-2013. Mario, recordemos, se iba a retirar hace un año atrás, pero ahí está, volvemos a hablar de estos futbolistas tan especiales que los hace tan queribles y adorables, y Mario Gómez, un jugador con su trayectoria, se arremangó, se puso el overol y dijo: estoy a disposición del club y voy a colaborar para ascender, y una vez que ascienda con el equipo, allí sí voy a dar paso al costado a mi carrera profesional plagada de éxitos. Así lo hizo, y el Stuttgart una vez más nos sigue demostrando que aprendió de la enseñanza del descenso, cosa que al Hamburgo todavía le cuesta volver a la primera división, pero el Stuttgart lo está haciendo y muy bien. Y bueno, y con respecto a Werder Bremen, lo que mencioné, esta ciclotimia que nos está presentando, un gran partido contra el Bayern del comandante Flick, y por momentos nos encontramos con esto, con esta falta de equilibrio tan difícil de lograr en un fútbol tan competitivo como la Bundesliga. Que no es fácil volver de primera de segunda a primera, no es nunca sencillo, y a ellos no les está costando tanto trabajo. Yo creo que cuando vienen estas narrativas, hablar de historia, de los impulsos, las cosas no suceden de la noche a la mañana o por nada, ¿no? El gesto de Gómez yo creo que es un impulso que hace entender sobre todo a los jugadores jóvenes qué es lo que debe hacer un futbolista que quiere destacar. El amor a una camiseta, que cada vez se vuelve más extraño, ¿no? Porque la volatilidad que se da, sobre todo en otras ligas, aquí en la Bundesliga es diferente, suelen quedarse más tiempo en los clubes, pero la tónica internacional es distinta, ¿no? Es siempre un equipo, parece siempre un escalón para llegar a otro lugar, ¿no? Y saber que alguien tiene esta pasión y esta entrega,
seguramente que imprime también una forma distinta de defender los colores en el Stuttgart, y yo creo que eso, además del trabajo del entrenador y del esfuerzo de los jugadores, está contando, David. No, ahora que veíamos el 11 del Stuttgart, vemos un jugador que está siendo muy importante, uno de los jugadores en activo con más partidos de Bundesliga, que es Gonzalo Castro. Y cómo le hace falta al Borussia Dortmund un jugador con el carácter de Gonzalo Castro, ¿no? Oh, sí. Y había jugado y había tenido grandes campañas, se fue apagando, después jugó bien, y bueno, y se nota, ¿no? Koulibaly también, pues una plantilla interesante. No sé si quieren agregar algo más, si no, nos pasaríamos ya. ¿Cuál nos queda? ¿Qué nos falta Wolfsburg. Nos falta Wolfsburg, chicos. Un partido que no hemos analizado, sí lo hemos tocado a Favre, pero no en puntualidad el empate del Frankfurt con el Borussia Dortmund, ¿no? Es que hablamos un poco al principio de él. Si quieren, entonces, sí, pero bueno, si quieren nos pasamos ya porque nos fuimos del tiempo. Vamos a hablar de, pues, un Colonia que está también desesperado y que rescata un punto de oro contra un Wolfsburgo que había estado haciendo bien las cosas, ¿no? Pero un tropezón de nuevo. Y siguen invictos, el Wolfsburg, ¿no? Siguen invictos, iban por su cuarta victoria consecutiva, sin embargo, ahí en la primera mitad, errores defensivos, está siendo muy raro ahí el caso del Wolfsburg. Al inicio se estaban comportando muy bien en defensa, pero les costaba en ataque, y ahora está haciendo al revés. En defensa les está costando un poco, y arriba, pelota que le mandan al holandés Weghorst, pelota que se va al fondo de la red. Su mejor inicio en las 3 temporadas con los Lobos, 7 goles en 10 jornadas. Y bueno, de todos modos, muy interesante. Aquí en el caso de Glasner, lo que decíamos, lo opuesto de lo que hacen Nagelsmann y el señor Hansi Flick, ¿no? El 11 del señor Glasner prácticamente siempre es el mismo. En este caso solamente fue titular Maximilian Philipp por una lesión de Amir Mehmedi, que lo va a tener fuera hasta enero. De ahí en más es su clásico 4-5-1, cambios que hace siempre hombre por hombre, no cambia el sistema, no modifica nada, siempre son hombre por hombre. Y pues es como ya habíamos comentado antes, un 11 que prácticamente viene jugando juntos desde 2 o 3 temporadas con el señor Glasner. Solo las adiciones de Lacroix y Baku, que han sido de los fichajes más importantes de esta temporada, pero en lo general bastante bien al Wolfsburg, les alcanzó para rescatar un punto en Colonia. Y del otro lado, pues el eslovaco Ondrej Duda despertando, hizo un golazo, el segundo del Köln. Entonces, pues ahí poco a poco caminando también el Colonia. Y destacar también este empate se mantuvo gracias al portero Timo Horn, que tuvo por ahí 3-4 atajadas muy importantes. Timo Horn ya había mostrado grandes capacidades en la jornada anterior. Recuerdas, Israel, David, que habíamos mencionado la gran actuación de un portero, exactamente, ante Dortmund. Ya había mostrado que sus capacidades siguen vigentes, como en aquellos Juegos Olímpicos bajo la conducción de Horst Krubech, en el seleccionado alemán, que obtuvo la medalla de plata perdiendo por penales, lamentablemente, ante Brasil. Un equipo muy bien diseñado por el tanque Krubech. Pero sí, Timo Horn otra vez ha mostrado valía, capacidad. El FC Köln también, un equipo que viene de la Bundesliga 2, que está tratando de a poco de hacerse fuerte en una Bundesliga muy difícil, muy atractiva, muy competitiva, pero que le va a costar al FC Köln definitivamente. Pero estos puntos también les sirve para fortalecerse como equipo y entender que nada más ni nada menos que ha empatado ante un gran equipo como es el Wolfsburgo, donde rescato una vez más a Baku, el lateral derecho. Es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho, y cuando Jogi Löw lo puso en el amistoso, si mal no recuerdo que fue frente a República Checa, que lo habíamos hablado en redes sociales con David, había hecho un gran partido, y al jugador más interesante, Jogi Löw no lo prescindió para la UEFA Nations League. Pero ya ese es un entrar en un terreno donde me parece que vamos a tener que hacer algún día algún episodio vinculado justamente muy hacia la selección alemana, pero bueno, eso es
momento de otra historia, en otro momento y en otro lugar, ¿no? Así es, bueno, y así repasando todos los encuentros, nos dejamos el Hoffenheim Augsburgo porque van a jugar Mainz nos faltó en también, ¿no? estos. Ay, nos quedó el Mainz que jugó. ¿Dónde está? No lo veo. El Mainz. ¿Jugó contra quién, David? Mainz. Ay, no, se me va ahora el rival, pero venía muy bien el Mainz y No. pararon su buena racha. Así es, sí, sorpresiva la derrota, sí es contra el Bielefeld, contra la Sí, Arminia el Arminia, Bielefeld, uno de los equipos recién ascendidos. Y bueno, lo enlazamos con la tabla. Vamos a empezar justamente de abajo para arriba, pues allí como pueden ver, Schalke, Mainz y el Bielefeld, Colonia, están allí pues sufriendo. Va a ser un está muy partido. apretada la parte baja, hasta el La lugar parte baja y la parte alta, están muy 14. parecidos ambos lugares. Total. Así es. Bueno, una Bundesliga hermosa, con un pelotón muy cerrado. No se despega todavía nadie, ni atrás ni adelante. Todavía pudiera pasar cualquier cosa. Yo les diría, los invito entonces a hacer últimas reflexiones para irnos despidiendo, porque ya nos fuimos hasta la 1:20. Hablamos mucho del Bayern, pero bueno, siempre queremos darle espacio a todos. Lo que pasa es que era un partido muy interesante lo que sucedió con Leipzig. ¿Quién empieza a despedirse? Y si nos cuentas un poco, Darío, entre tus reflexiones, ahí nos metes, ¿no? Que nos faltó escucharte hablando del Dortmund. Bueno, si te parece algo muy breve con respecto al Borussia Dortmund, el equipo de Lucien Favre, en primer lugar, vuelve un sistema que no ha dado buenos resultados porque jugó con el sistema de 3-4-3, uno con el que había perdido muchos puntos. Recuerdan que habíamos dicho que había vuelto un poquito al ADN con el 4-2-3-1 de Jürgen Klopp, con aquel heavy metal tan mentado por el gran entrenador que hoy está en Liverpool en la Premier League. Volvió al 3-4-3, una vez más a Kaiser Hummel, de gran jerarquía. Lo de Hummel se fue realmente maravilloso verlo como punta de lanza una vez más. Sancho se pareció más al Sancho que nos gusta, no al Deportivo Sancho. Generó situaciones por banda izquierda, por banda derecha, ejecutó muy bien un tiro libre que pasó cerca. Otra vez, el pulgar abajo mío es para Witsel y para Kahn, me parecen los dos puntos más flojos del equipo de Favre. Con respecto al Frankfurt, utilizó un 3-4-2-1, un sistema bastante particular dentro de la Bundesliga. Descato a Kevin Trapp, un portero que cuando se lo necesita aparece, y en las paradas difíciles el punto bajo fue con Shaw y Rode, el exjugador del Dortmund y del Bayern Múnich. Sebastian Rode tuvo un partido realmente para el olvido, perdió todos los duelos posibles. Me gustó muchísimo Kostic por banda izquierda, hace 60-70 metros con un vértigo y una intensidad realmente más que interesante, y la velocidad de Kamada en la parte ofensiva del equipo del Eintracht Frankfurt, que obtuvo un empate importantísimo, y un empate que, volvemos a hablar de lo de siempre, al equipo amarillo y negro, una vez más, son los puntos que pierde y a final de temporada le cuesta para alcanzar una ensaladera que se le hace cada vez más difícil y más esquiva. Mi estimado David, tus últimos apuntes y despides el programa. Pues nada más recordarle a la gente estar pendientes esta semana. Tenemos por tercera semana consecutiva Champions League, y sobre todo estar pendientes del Leipzig, que se van a jugar literalmente en el último partido su pase a los octavos de final de la máxima competencia europea. A pesar de que han hecho una gran temporada, hay un triple empate en el grupo H con 9 puntos. Leipzig, Manchester United y Paris Saint-Germain se enfrentan. El Manchester United creo que le toca visitar el Leipzig, entonces ahí se juegan el pase a los octavos de final, con un ojo, por supuesto, también a lo que pase en el partido del Paris Saint-Germain ante el campeón turco. Y del otro lado le toca al Gladbach visitar la cancha del Alfredo Di Stéfano
para jugarse su pase ante el Real Madrid, que también desafortunadamente, a pesar de que están teniendo una gran temporada en la Champions, una combinación de resultados los podría dejar fuera. Increíble, ¿no? ¿Qué sucede? Saludamos a nuestro querido amigo Jesús, claro que sí, mi querido Juan Sebastián, ninguno de los dos se animó hoy. Saludamos también a Ian, naturalmente, a Marta Carcano, que yo les voy a revelar que mi equipo en Argentina es el Racing. Así es, bueno. Y obviamente a Dami le mandamos un fuerte abrazo. Amigos, pues este fue Debate Libero, así nos despedimos. Hasta pronto, vamos a estarles hablando de la Champions League y la participación de los equipos alemanes.